lo menos él. Pero por lo menos él sí que lo es. Y para una muestra, pues un montón, ¿no? Nos han enriquecido enormemente el que él pueda contar con nosotros como compañeros y colegas suyos. Y estamos encantados de poder aceptar aquí en nuestra casa, que es su casa, pero que él reconoce que llevamos mucho tiempo sin ver. Y ha venido para este gran evento, como es una obra suya, casi un hijito más, para toda su familia. Sí. Bueno, pues no sabéis el honor que es para la colegio ayudar a Ernesto a presentar este libro. Como decía Ángeles, nuestra secretaria general, que un colegiado nuestro publique un libro no es algo habitual, ¿vale? Él se ha dedicado durante 30 años al mundo de las finanzas, pero seguramente su vocación era la música, o su pasión, la música y la literatura. Por eso acogemos con muchísimo cariño este acto de presentación de un libro que tiene un nombre muy evocador, dos cosas preciosas que nos endulzan los sentidos, sobre todo el del oído, la música y las ondas. Sin más, esta es tu casa. Muchas gracias, Y disfruta de tu presentación porque es un día muy grande para ti y para todos nosotros, que te apreciamos y que te acompañamos. Muchas gracias, Lali. Vamos a pasarlo lo mejor posible. Loli, por favor. Bueno, primero me dicen, para la gente que nos estáis viendo en directo, primero a todos muchas gracias por venir, y las personas que nos estáis viendo en directo podéis ponernos preguntas, ¿vale? Que al final de todo pues se pasarán por aquí y Ernesto las contestará. Para mí es un placer que hayas contado conmigo. Yo te conocí cuando llevaba pues 1 año o 2 años en redes sociales con la COVID. Algo bueno tuve que traer. Y me leí tu primera novela, sabrás que fue ayer, me la leí en el 2021, me gustó muchísimo. Y de manera muy espontánea pues surgió hablar de la novela, hablar de nuestras inquietudes. Yo menos tiempo, pero también he trabajado en banca y sabemos lo aburrido que es, ¿verdad? Sí. O sea, no a tu nivel, pero sí es bastante... o sea, lo que te estaba comentando antes, el que escribas, el que cantes, yo creo que es un poco una manera de disociar todo lo que... el cúmulo que lleva el trabajo en banca, que es muy comercial y muy pesado. Entonces, bueno, para mí es un placer, insisto, que hayas contado conmigo. Si me gustó tu primera novela, que me encantó, esta segunda pues ha sido, bueno, es creativo, ¿no? Sí. Además, de hecho, hice el hacer la primera novela salió del alma porque estamos, como tú dices, estamos en el COVID y ahí es donde tuve que buscar algo para poder evadir, para poder aportar, no sabía cómo colaborar en una cosa tan difícil como la que estábamos pasando. Y me salió la novela, pero luego hice un máster de escritura. Me picó el tema de la escritura, me gustaba escribir y yo me veía un poquito limitado en ciertas cosas. Entonces me matriculé en la universidad, hice un máster de escritura y entonces es el fruto de un poco de una evolución en cuanto a lo que es la calidad de la escritura, o por lo menos meterte en algo un poco más profundo. La primera novela era muy de primera persona y esta es en tercera persona y es un salto más. Como tú bien dices, es un escalón más. Sí. Pero porque me lo propuse, o sea, porque dije, no, quiero ser capaz de poder expresar más cosas. Y me metí en un máster, lo terminé y me ayudó. Sí, bueno, aparte que has evolucionado como escritor, las vivencias, yo creo que tus novelas son mucho de vivencias, tanto tuyas personales, si me equivoco, corrígeme, pero creo que también recoges mucho de tu entorno. Bueno, ¿y quién no? O sea, yo creo que prácticamente casi todos los autores son algo autobiográficos todos, en todos los temas, que sean de los demás. Yo creo que, no sé, Quería Reverte, por ejemplo, muchas cosas también las ha sacado, aunque son novelas históricas, muchas de ellas. Es muy fácil cuando uno inventa una historia. Yo por lo menos soy de los que tengo que hacer una historia, o sea, inventar una historia de principio a fin para ponerme luego a escribir. Porque primero yo tengo que dedicar un tiempo, tengo que estar, no sé, 1 mes, 2 meses, el tiempo que sea, pero tengo que estar preparando una historia. Y cuando yo estoy preparando esa historia, me vienen a la cabeza muchas personas. Claro, ¿cómo no te van a ver personas que son personas que han convivido
aburridas, en cierto modo son aburridas. Pero hay una parte de mi profesión que no ha sido tan aburrida, o sea, hay una parte que ha sido enriquecedora, es decir, que ha sido el contacto cuando he tenido que estar pues, siendo el director de un pueblecito, luego el director de otro pueblecito, luego el director de un barrio, luego el director de una oficina pues yo he podido conocer a infinidad de personas diferentes, infinidad de clientes que me llegaban al despacho y me contaban su vida, y eso me ha enriquecido mucho, o sea, me ha enriquecido a ver un montón de perfiles diferentes. Claro, esa parte también está en la novela, es decir, no solamente mi biografía, digamos, personal, familiar y de los más cercanos, sino también personas que he conocido gracias a mi profesión y luego otra parte también es la cantidad de lugares diferentes, que luego si quieres hablamos, sí, que me ha tocado vivir. No me quitas la entrevista. Déjala avanzar. Yo quiero poneros en antecedentes de esta novela, La música de las olas. Es una novela que mezcla la música, la memoria histórica. Es un periodo además bastante reciente porque es desde la muerte de Franco hasta, no llega a los 80. Un poquito más. Un poquito más, sí, sí, ¿no? sí, porque se trata también el golpe de Estado. Bueno, sí, cierto. Y después del 23F hay unos cuantos años más. Sí, bueno, relevantes. la historia, lo que es una historia más, la parte de la historia más dura reciente de España. También toca el drama familiar y sobre todo nos habla de David, que a mí me ha enamorado. Yo lo tengo muy claro porque es una novela muy coral, no sé si David es realmente el protagonista, para mí sí, pero luego está Manuel, que también sufre lo suyo, luego está la abuela, que tiene su historia. Es una novela muy coral. David es el protagonista, un poco el que une, es el hilo conductor con su piano. David sí, claro, David es este niño, ¿no? Que como igual que la democracia en España empezaba en esos momentos, David empezaba también a vivir, ¿no? Entonces nosotros éramos, democráticamente éramos unos niños, pues éramos como protagonistas, como David. Y la evolución de David pues, se desarrolla en la novela también como los acontecimientos en España. Después, pero hay muchos, es una novela, como tú bien dices, muy coral, hay muchos personajes, hay algunos que para mí han sido un placer poder escribir sobre ellos y bueno, la verdad que David sí es el punto de referencia, pero hay muchos personajes que tienen un carisma propio, ¿no? Que yo me emocionaba mientras estaba escribiendo, de hecho podía haber escrito mucho más de ellos, pero no, si no me iba de la historia. Quizás a lo mejor esta novela, algún personaje sí que podría hacerse un capítulo aparte, ¿no? Porque sí que me salían muchas más palabras, muchas más historias de esos personajes. Es que yo, leyendo la novela, tengo familia en Valencia, tengo amigos en Valencia, veo a la típica familia valenciana. Que conste que tú eres de Murcia, pero te considero más... Mi mujer valenciana, toda la familia de mi mujer valenciana viviendo en Valencia muchos años, pues claro. Que al final, de hecho, en la novela hay algunos párrafos en valenciano. Es decir, sí, cierto. Tuve que corregirlos muchas veces, pero yo a mi hijo le ayudo en algunas ocasiones a la hora de estudiar y muchos textos son en valenciano y a fuerza de leer tanto valenciano, de tantos textos, pues podía escribir algo en valenciano y me atreví a escribir algo. A mí me gusta en una parte de la historia que son los abuelos, que tanto en la vida real como en tu historia, yo creo que tiene una parte bastante relevante en la novela. ¿Crees que las generaciones pasadas tienen un peso especial en la identidad de cada persona? Porque yo así lo veo en los personajes, también pasa... Sí, es una pregunta muy importante porque además me llega al corazón. No sé cómo es la sociedad que vivimos, si la sociedad de ahora es mejor o peor que la de antes, no lo sé. O sea, yo no quiero juzgar ni prejuzgar, no es mi cometido. Pero yo a la hora de tratar los personajes de los abuelos o los mayores de otras épocas, lo que me venía a mí un poco a la mente a la hora de escribir digamos, sus historias, no era solamente la relación con el personaje principal, con David, sino que eran personas como nosotros ahora en este momento, pero con unas circunstancias diferentes. Es
decir, tenían sus propias circunstancias, pero eran de alguna forma no por ser una persona que ha vivido hace 60, 70 años, 90 años, esa persona iba a ser mucho más diferente de lo que somos nosotros ahora, sino que se encontraron acontecimientos que tuvieron que enfrentar y los enfrentaron pues como supieron o como podían según las circunstancias que tenían alrededor. Pero claro, enfrentarse por ejemplo a una guerra civil es muy duro. Enfrentarse a una guerra. Es que hay partes de la historia, perdón que te cuente, que a mí me gusta mucho y que además me sobresaltan porque están hablando en valenciano, cuidado que vienen los del bando nacional, ¿sabes? Sí. O sea, es que hay una parte que no de una manera directa, pero sí que de una manera indirecta es como que eran perseguidos, esto que todavía estamos hoy luchando, bueno, Sí. quien lo luche, ¿no? Que es un poco que son cosas que todavía se están dando hoy en día, que son temas muy... ¿Hemos evolucionado mucho en ese sentido o estamos un poco estancados? Pues a ver, el tema de la evolución, a ver, obviamente hemos evolucionado, es evidente, o sea, la sociedad española del año 75 no es la sociedad española de ahora del 2025. Lo que ocurre es que una guerra civil, lo comentaba el otro día, tenía otra presentación en Torrevieja y esto surgió también un poco el tema, porque una guerra civil, mis abuelos me decían que la guerra civil era la peor de las guerras, porque es la guerra entre hermanos, la guerra incluso entre los mismos de las mismas familias, o sea, dentro de la misma familia, un hermano contra otro hermano, un sobrino contra un tío, y eso es una tragedia. Yo lo que he procurado en mi novela no es entrar en política, en absoluto, o sea, nada, o por lo menos no quiero entrar en un juicio político, pero sí tenía que contar a la hora de las vivencias lo que pasaba realmente. O sea, quiero decir, represión ha podido haber antes de la guerra y después de la guerra. Cosas malas y tragedias ha habido antes de la guerra y después de la guerra, y durante la guerra también. Y eso había que contarlo, pero contarlo con un foco en el personaje, como hacía Delibes. O sea, Delibes decía, una historia puede ser mejor o peor, pero realmente los personajes son lo más importante. Y entonces yo, desde la óptica de un personaje que está viviendo una situación, tenía que contar la realidad, o sea, no objetivamente. De manera Sin entrar en valorar si un bando era mejor, otro bando era peor. No, es decir, oye, ¿cómo lo está pasando esta persona durante este momento bajo, digamos, el mando de uno de los bandos? Y luego se ve la novela como luego pasa a otra parcela de la vida de esos personajes y están viviendo también otras circunstancias también igualmente opresoras y duras en otro bando. Quiero decir, no es una situación de decir, oye, estos son buenos y estos son malos. No, es decir, la persona está viviendo esas circunstancias y yo quiero contarlas. Y las quiero contar realmente pues, como las estaban viviendo los personajes, como se vivían, ¿no? Y efectivamente lo que tú comentas de cuando están hablando en valenciano, cuando hablan en valenciano, pues sí que tienen que llevar cuidado, es de verdad. Que vienen los nacionales. nacionales. Eres muy objetivo contándolo en la historia porque, de hecho, dos personajes que se conocen en esa guerra son de diferentes bandos. Sí. Y al final uno ayuda al otro, huye, etc. Sí, porque lo importante era la persona, es decir, que muchas veces somos... Claro, acabas teniendo una conversación de lo más cordial en mitad de una guerra de ¿tú dónde está? Pues yo también. ¿No? Sí, como diciendo, bueno, es que, a ver, al fin y al cabo somos personas, ¿sabes? Ahora, y además en estos momentos, ahora, en este preciso momento, incluso porque la vida es cíclica, lo decían desde bien chiquitín y es una verdad como absoluta. Ahora que estamos viendo todo lo que está pasando con Ucrania, todas las circunstancias que estamos viendo de las guerras que hay en el mundo, la situación geopolítica que ahora a veces da la sensación de que somos un poco marionetas, es decir, si ahora mismo ocurre un conflicto, a saber cómo reaccionamos, o sea, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues bien poco, quizás lo que nos digan que tengamos que hacer, si somos lo suficientemente... Estamos en manos de quien sea. Estamos en manos. Sí, directamente. No somos ni buenos ni malos, sino que nos pilla, y si nos pilla en una zona o nos pilla en otra, pues tendremos que convivir con lo que nos toca, lo que nos toca vivir. Y entonces
a estos personajes les pasa eso. O sea, y no son ni buenos ni malos porque estén en un bando o en otro, sino simplemente porque les ha tocado vivir eso. Luego se juntan y dicen, ostras, pero sí, y luego pues eso. Es que al final han sido amigos para toda la vida. Sí, De hecho, es que a mí es lo que me ha hecho llorar de la historia. Me imagino que más gente, sin hacer spoiler. Vamos a ver, quiero hablarles de Carlos, el cuñado. Que todo el mundo tiene un cuñado. Uy, O varios. Bueno, ya si tienes varios, lo siento, ¿eh? Ya es muy difícil. Pero es el villano. sí, el antagonista, ¿no? Es el malo malísimo. Si no tenemos un malo malísimo, pues tampoco tenemos historia, o sea, la verdad. Claro, no, sí. Hay que tener un malo malísimo. Bueno, en este caso es el cuñado, sí, es verdad. Casualmente, ¿no? Casualmente es el cuñado. Sí. Pero podía ser, a ver, no por el hecho de ser cuñado, que obviamente están mis cuñados aquí, no tengamos problemas ahora familiares. Sí que es cierto que cuando yo empecé a pensar la historia, no pensé en el cuñado, pero sí que pensé en un fiscal. O sea, lo primero que me dio a la cabeza fue un fiscal. Bueno, sí, porque tú vas caminando de pronto, pues no sé, viene una profesión. Es que le has dado muchísimo poder a ese personaje. Y entonces, y ese personaje que es el contra, digamos, la persona que se opone, por así decirlo, a los protagonistas o a la familia, ese personaje tenía que ser malo o malísimo, pero además porque a mí me apetecen también, o sea, me gustan los malos. O sea, es decir, a ver, ¿cómo puedo decirlo? A ver, a mí la serie de televisión cuando salía JR, no sé si... Sí, lo sí, normal, sí. a mí, por ejemplo, lo normal de a mí me gustaba el malo. O sea, que todos los que eran buenos en esa serie, pues los veía como un poco... ¿no? Y a mí me parecía que el malo era el mejor. O sea, o en Falcon Crest, a mí Angela Charin me volvía loco. O sea, la cosa que esta mujer es lo más, ¿no? Bueno, pues en mi novela el malo tenía que ser muy malo. Tenía que ser muy malo, pero malo de verdad. Pero bueno, al final van pasando cosas, ¿no? Con ese malo, y si se hace spoiler, ese malo va también... Es un poco como la vida misma, sí. Algo que no me ha gustado es la relación de David y Marta. ¿Me puedes explicar? Porque O la sea, vida... es que no me gusta cómo has voy a jugado con tomar David. Bueno, a ver, a ver, es que como puedo decir... Ya lo hablaremos en privado porque no puedo hacer spoiler, pero lo que has hecho con ese chico no es normal. A ver, la relación de David y Marta. ¿Cuántas personas de pequeños, de adolescentes, de pequeños, no hemos tenido nuestro primer amor? Es decir, todos lo recordamos. Cualquier persona de la que estamos aquí recordamos nuestro primer amor y eso es así es ley de vida. Lo que pasa es que igual que los amores y la vida va evolucionando y las relaciones también van evolucionando. Y llega un momento en el que ese primer amor a lo mejor es para toda la vida o a lo mejor no. No lo han visto igual los dos personajes. Vamos a dejarlo así. Sí, pero no me gusta mucho. Yo soy Team David, tengo que decirlo aquí para cuando leáis esto. Pero no me... Hay uno que sufre más que otro. Quiero decir que, a ver, cuando hay rupturas, siempre se suele decir, sobre todo cuando hay rupturas, tú conoces un matrimonio que rompe y tal, si tomas partido por alguno de los dos, estás perdido. Entonces, hay muchas más cosas que no conoces, entonces es un error, pienso yo a mi juicio. En el caso de la relación de David y Marta, no hay que tomar partido por ninguno de los dos, cada uno tiene su... Hombre, objetivamente leyéndolo, yo creo que es bastante fácil. Cada uno puede tomar partido porque considera, a lo mejor también algunos se identifican con Marta, no digo que no. No sé. Bueno, a ver. El piano. El piano es un personaje en la novela porque es un personaje que cubre toda la novela, que además aparece de una manera, o sea, es que no sé cómo hablar sin hacer spoiler, pero bueno, desde la abuela hasta el final de la novela el piano es un punto clave. ¿Qué simboliza el piano? Quiero que tú me lo digas, que a lo mejor la pregunta no procede, pero ¿qué simboliza para ti el piano en la novela? Porque yo lo he llevado, o sea, para mí simboliza algo, no sé. Bueno, el piano, a ver, ¿cómo lo puedes decir? Hablando desde el corazón, es decir, no es racional que salga el piano es
es sentimental, es un elemento de la novela sentimental, sale del corazón. El piano es el medio que tiene David para desarrollar su talento, su vida, su potencial. Es un instrumento que yo recuerdo que la primera vez que vi un piano, me dijeron, el piano es el único instrumento, pues, de los poquitos instrumentos que se puede tocar solo y no necesita acompañamiento. Es decir, tiene una orquesta entera dentro, por sí mismo, ¿no? O sea, como instrumento musical, ¿no? Es de los más completos que hay, uno de los más complejos que hay, pero el piano tiene esa facilidad de que, bueno, uno lo toca y no necesita acompañamiento de nada, si tiene acompañamiento general, pero sí. David, cuando ve por primera vez en la novela el piano, empieza a hacerse preguntas, o sea, no quiero hacer muchos spoilers, pero hay un momento en que es muy chiquitín, y ese pedazo de mueble con esas teclas, empieza a hacerse preguntas y luego pues se da cuenta con el paso de los años de que es un modo de poder conectarse con el mundo. Y su personalidad, la personalidad de David, se desarrolla a través del piano. Es decir, el símbolo del piano es el alma de David, o sea, el alma, su forma de ser, cómo es. A veces no podía, o a lo mejor por las circunstancias que vivía, su familia, por las cosas que ocurren, los avatares que hay en la novela, el malo malísimo y todo esto que hemos hablado, él no podía intervenir mucho, aparte porque es un chico joven y no podía intervenir. Y su manera de expresarse, su manera de participar en lo que ocurre a toda la familia, o lo que está ocurriendo en los hechos que ocurren en la novela, es a través del piano. Y él se expresa a través del piano. Y al final, hasta el final, el piano es el que le acompaña y su modo de abrirse al mundo, ¿no? Pero como una orquesta completa, es decir, es que el piano le permitía no solamente ser Bueno, es que tiene un oído prodigioso. No ¿Con solamente- 8 años? Sí, Creo que era 8 sí, años. con ¿no? 8 añitos le dicen que tiene oído absoluto y entonces, bueno, ya no revelo más. Entonces a partir de ahí sigue todo, pero él también es un compositor. Entonces la novela, sus composiciones tienen que ver con capítulos de la novela. Es decir, ya quien lo lea lo verá, que está totalmente relacionado el piano y las composiciones de David con las cosas que ocurren en la novela. Y todo está entrelazado, o sea, o lo que he querido ha sido entrelazarlo todo y lógicamente el piano es el hilo conductor. Es uno de los personajes también que de la novela, ¿no? Totalmente. Es que el piano, bueno, a través de la abuela materna la mudanza llega a David, pero es que está Lorenzo, que Lorenzo ha sufrido una persecución, o sea, Lorenzo al final, o sea, no, un poco más hago spoilers, pero quiero decir que Lorenzo es como que todo eso que él, como que se resarce con David y el piano y ayudando a David a todo lo que sea, y bueno, Lorenzo es quien descubre que David tiene un oído prodigioso con 8 años. Es el hermano de Lorenzo. El hermano de Lorenzo es el que realmente Sí. lo descubre. Lorenzo es, digamos, de alguna forma, el primero que Lorenzo es el piano, es el diablo. El primero que toca ese piano en la novela es Lorenzo. Lo que pasa es que a Lorenzo le pasan cosas terribles también. Y Lorenzo disfrutaba con el piano, pero claro, aunque tenía el piano, las circunstancias eran muy tan duras, como una persecución en plena Alemania nazi, pues imagínate, pues, por mucho que quería yo, recordaba mucho porque yo cuando hago una historia, todas las historias que estoy escribiendo tienen mucha influencia del cine, ¿no? Yo recordé mucho cuando estaba escribiendo, recuerdo mucho la película El pianista, es decir, pero muchísimo, es decir, a mí me influyó mucho, a mí me impactó esa película, el Adrian Brody, el actor, que le acaba de dar el Oscar también por una segunda interpretación que ha hecho. A mí, yo cuando estaba escribiendo a Lorenzo, me estaba acordando de la película El pianista, lógicamente no la historia del pianista es una y la historia de Lorenzo es otra, pero sí que me vino a la cabeza muchas imágenes porque mis historias son también muy cinematográficas,
son muy visuales, o sea, el que la lea va a poder visualizar, o yo por lo menos pretendo que se visualice mucho leyendo. Pero no sé, enseguida se puede hacer una idea de lo que podría ser en una cinta de una película, de una serie, enseguida lo podrían ver, ¿no? Y Lorenzo sí, Lorenzo y la película que está, no quiero decir mucho, pero por ahí iba mi imaginación, ¿no? La película es muy... es que la persecución nazi y la diáspora judía son elementos bastante... Para eso has investigado mucho. Sí, bueno, a ver, conocía familias, algunas familias de origen judío. Mi vida, pues, de hecho, conocí muchas personas diferentes y conocí también una familia de origen judío. Muchas tradiciones de los judíos las he podido escuchar de determinadas personas. Y por ejemplo, pues no sé, hay un ejemplo en la novela del candelabro judío, eso también lo pongo porque me lo explicaron a mí tal cual. O sea, el tema judío es un tema que lo habremos visto en infinidad de series, infinidad de películas, pero yo no lo puse por eso, yo lo puse porque conocía una familia judía y quería que esa familia judía, al menos un trocito de esa vida que me contaron, saliera en la novela. De alguna forma las novelas son siempre homenajes a personas que he conocido, o sea, y las he querido meter dentro de la historia, porque son reales. O sea, lo que sí que os vais a encontrar en la novela son prácticamente un 99% personas reales, con nombres diferentes, con profesiones a lo mejor distintas, pero son personas reales, de carne y hueso que yo he conocido. Y cada vez que me tocaba hablar de alguno de ellos, me habían hablado y lo quería soltar. Lo que pasa es que, claro, siempre tenía la tentación de a lo mejor hablar más de la cuenta y no tenía que seguir por la agenda de aquí. A ver, tocas muchos temas que si tuvieras estudiado en todos, pues sería No, una saga. de 2000 páginas. Sí. Pero sí que es verdad que sin quedarte corto, sí que a lo mejor no cuentas lo que es la persecución judía, pero sí que cuentas una anécdota que se hace ver, se refleja como se vivía. En el prólogo mencionas algo que me llama mucho la atención, y es que estás como te obsesiona el paso del tiempo, te preocupa. Sí. A la hora de escribir esto, ¿escribes por eso? ¿Te ayuda? Bueno, a ver, el paso del tiempo, ¿a quién no le... A ver, cuando somos jóvenes... no se piensa. No, cuando somos jóvenes no piensas. De hecho, es curioso porque creo que nos pasa a todos. Cuando somos jóvenes los días son muy largos. A veces los días son muy largos. Una hora, pero voy a estar esperando una hora, pues es una hora. El tiempo se hace muy largo. Conforme vamos pasando los años, no nos da tiempo, no nos da tiempo a nada. O sea, parece que se nos escapa de las manos el tiempo, ¿no? Entonces el paso del tiempo sí, a mí me llega incluso a obsesionar. Es decir, no me atenaza, pero sí que me obsesiona. Sí que muchas mañanas cuando me levanto y me miro al espejo, otro día más, estoy aprovechando bien mi vida. Es decir, muchas veces... Yo creo que eso, a partir de cierta edad, lo que tú dices, sí, porque te lo preguntas bastante. Cuidado, claro, es que esa es una obsesión que quizá recurrente para muchos de los que pasamos cierta edad. Cuando hemos pasado cierta edad, pues nos pasa eso, ¿no? Pero a mí cada vez más, no es patológico, pero sí que es un momento en el que estoy en un momento de mi vida en el que digo, ostras, yo quiero ser lo más auténtico que pueda. O sea, las circunstancias te mandan, te cambian, ¿no? O te condicionan, es la palabra. Pero sí que es cierto que cada vez quiero ser aún más auténtico y cada vez me da menos vergüenza muchas cosas. Es decir, así, siempre, cuando eres más jovencito, pues te callas por lo que van a decir, que van a pensar, que van a... bueno, pues ahora a lo mejor no soy más deslenguado, o sea, sigo siendo prudente, pero sí que ya me atrevo a hacer muchas cosas sin tener vergüenza. Es decir, de manera más elegante. Lo quiero hacer, o sea, y lo hago elegante o lo más educadamente posible, pero sí que me apetece decir más, pero en el paso del tiempo me ha influido y me influye, eso es así. Con referencia a esto, yo, que también tengo una edad,
Sí que, a ver, creo que toda la presión que tenemos de fuera por medios digitales, bueno, redes sociales, etcétera, nos hace hacernos esa pregunta. ¿Estamos dando lo que queremos dar? ¿Estamos dejando el legado que queremos dejar? Es como que nos obsesiona a todos, a algunos en cierta medida más que a otros, pero en ese sentido sí que ha cambiado, porque yo no me imagino a mi abuela levantándose esta mañana y diciendo estoy haciendo lo que quiero con mi vida. Mi abuela tenía su granja, mi abuela iba a arar, mi abuela iba a lavar a mano. Creo que ha cambiado mucho en ese sentido, que son preguntas que ahora nos hacemos, pero porque estamos un poco por la sociedad, por todos los estímulos que nos meten, a hacer muchas cosas, a viajar mucho, a hacer lo otro, a realizarte como persona, a trabajar, además a ser quien sea madre, pues una madre ejemplar, a llevar esto, a llevar lo otro, a ser un empleado genial en el banco, porque también quiero ser escritor. ¿No lo ves así un poco en el sentido de que sí que ha cambiado para mal? O para otras cosas hemos mejorado, ¿no? Puede ser, mira, mi abuela, ahora que hablas de abuela, mi abuela materna me decía muchas veces, y ahora lo recuerdo mucho, ¿no? Porque tenía una paz interior fuera de serie, o sea, era una mujer, así como mi abuela paterna era puro nervio, o sea, porque era puro nervio, mi abuela materna era, bueno, pues una paz interior fuera de serie, o al menos lo que me decía así, o sea, era pura tranquilidad, puro sosiego, hacía miles de cosas. Ella llevaba metiendo ultramarinos, luego llevaba, bueno, tenía varias profesiones, en fin, llevaba muchas cosas a la vez. Tenía un marido, ella era, no puedo decir abiertamente, porque ella lo último que cantó con un Alzheimer galopante, ella no podía ni hablar, no podía recordar nada, no te recordaba, ¿no? Y lo último que cantó fue la Internacional, y con toda la Eso no se le olvidó. No se le olvidó la Internacional cantarla, pero es que su marido, mi abuelo, era un franquista acérrimo, o sea, era como del Madrid y del Barça, era de derechas, pero de derechas. Y yo muchas veces decía, bueno, pues si tenía un altar, mi abuelo tenía un altar en una repisa, tenía la imagen de Franco y bueno, el día que murió mi abuelo lo primero que hizo fue quitar eso. O sea, fue natural, o sea, y le tenía mucho cariño, se querían, pero la una pareja se querían un montón, pero me acuerdo que mi abuelo estaba por presente y yo de la estantería, cuando venía la gente a tal, todo lo de Franco y ya no lo volvimos a ver jamás. A lo mejor se lo quería poner para que se lo llevase. Pero estoy hablando de mi abuela en este momento por la paz que transmitía, es decir, porque tuvo el coraje, la forma de ver la vida mucho más pausada de lo que vemos ahora, o sea, porque tú no sabes. Era una mujer muy tranquila, que transmitía mucha paz y me decía muchas veces, Ernestín, primero, no te enfades tanto, porque en esta vida hay que tener mucha correa, es decir, y si por casualidad, porque ya te veo venir, vas a tener que estar mucho delante de la gente, estar delante de cualquier persona, estar delante del público, cuando tengas que estar, vas a tener que tener mucha paciencia. Y segundo, cuando no puedas más, cuando ya estés muy cansado, échate un vale. Quítate de medio, es decir, échate un vale, ella decía, párate, vete, quítate de medio durante un tiempo, no pasa nada, nadie te va a echar de menos, échate un vale. Pero lo decía con una naturalidad hermosa, o sea, es que lo decía con una forma de ser, como decimos en Murcia, una pachorra, decía, échate un vale, tranquilo, no pasa nada, toma oxígeno y luego continúas. Pero no llegues al límite, no te pases del límite. No merece la pena. No merece la pena. Realmente es así, aunque cuando estamos no lo vemos, pero sí, no lo vemos. Pero vamos, Pero te ya das lo cuenta, ves. no ves a tus abuelos, ni a la abuela, ni yo a los míos, levantándose por la mañana diciendo, ¿estaré haciendo algo bien en mi vida? No, ¿verdad? No, bueno, a ver, es que también el hombre y sus circunstancias, es decir, las circunstancias que... Las preocupaciones son otras. O sea, a lo mejor si te tienes que preocupar por alimentarte, porque después de una guerra viene una posguerra,
que también algo... Que fue peor casi. También. Y claro, y en esa posguerra que tienes que preocupar por dar de comer a tu familia y salir adelante, pues no tienes esas preocupaciones existenciales. Tienes la preocupación de hacer lo imposible por traer de comer a tu familia. Claro, esas circunstancias, si ahora nos vinieran a nosotros no somos ni mejores ni peores que ellos. Es que depende de lo que nos toque vivir. Si ahora nos tocara vivir una cosa así, Dios no lo quiera, de verdad, ojalá no pase eso, pero ahora estoy veo una serie de cosas. El otro día hablaba con mi hijo, porque tiene una profesora que le encanta un poco, cuando estudiamos un poco historia los dos y tal, y estamos viendo un poco la Segunda Guerra Mundial y todas las cosas que ocurrieron después, la Guerra Fría y tal. Y su profesora decía, mira Ernesto, están pasando cosas que me recuerdan a muchas cosas que pasaron antes de un conflicto gordo. Ojalá no nos pasen esas cosas, pero si tuviéramos que pasar por ahí, seguramente seríamos igual de fuertes, igual que ellos, y saldríamos adelante porque no tenemos más remedio. Y el que no, pues no saldrá adelante. El camino revienta, como decía el Lute, ¿no? Sí. En sus memorias, ¿no? Quiero saber si te identificas con algún personaje en especial. Para mí todos son personajes que no hacen... No me digas Carlos, porque me levanto. Carlos no, porque además Carlos es como... Corrupto. Bueno, a ver, Carlos si pensaba en algo tenía que pensar en lo contrario para Carlos. O sea, Claro. Si pensaba tendría que ir hacia Carlos en el negativo. Pero identificarme, hay uno en concreto con el que me identifico muchísimo, pero es que no me atrevo a decirlo. O sea, es que, a ver, pues es una cosa que es tan íntima ese personaje para mí, es tan personal, es tan auténtico y tan... me ha salido tan del alma, que yo prefiero que vosotros cuando lo leáis digáis, pues será este. A mí un personaje que me gusta mucho es Manuel, pero le pones en una situación de moralidad constante. Sí. El pobre no sabe... Claro, es el cuñado del cuñado. Es que está en una situación complicada. Sí. Y además con el suegro completamente embelesado por el cuñado. Claro, en ese momento luego Sí. va desarrollándose todo. Y luego al final el cuñado cae por su propia... Claro, es que al final, a ver, decía mi padre, el criminal nunca gana, ¿no? Mi padre era policía, ¿no? Pero bueno, sí que hay un personaje, de verdad. Hay un personaje que además está permanente, prácticamente casi en toda la novela, flota por toda la novela. Y ese personaje es un personaje, de verdad, no quiero decir el nombre, pero cuando leí la novela, esto que estoy diciendo lo vais a notar. O sea, es un personaje que está ahí, he creado ese personaje en homenaje a esa persona real, totalmente real, y tenía tanto carisma esa persona, era una persona tan carismática, era una persona que tenía tal personalidad, tanta fuerza, que tenía que salir de la novela. Y bueno, cuando veáis la novela diréis, pues sí, te reconoces esta persona. Quiero que les digas a los lectores por qué deberían leerse este libro. Bueno, el lector es soberano, pero en esta vida hay que decir, hay que explicar. A ver, esta novela, primero, ¿por qué? Pues primero porque es una novela, habrá escritores de verdad muchísimo mejores que yo, seguro. Yo ahora mismo estoy con la segunda novela, afortunadamente amenazo con más. Pero sí que puedo decir que esta novela es una novela muy auténtica. O sea, ¿cómo os puedo decir? Es un desnudo del alma. O sea, no sé si la gente hoy en día estamos muy acostumbrados o tienes que llegar a una edad para poder desnudarte tranquilamente y decir, oye, pues me da igual, oye. Pero sí que vais a leer una novela en la que el autor se ha desnudado completamente y desnuda a unas personas que son reales. Sí. No todos los autores, hoy en día yo leo mucho porque para poder escribir hay que leer primero bastante. Primero, a lo mejor no escribes en tu vida nunca nada, pero desde luego no puedes escribir si no lees nada. Entonces,
yo he leído muchísimo y yo pues muchas veces cuando tú ves un personaje con el que te identificas o personajes con los que te identificas, ¿por qué te identificas con ellos? Por la autenticidad, básicamente. O sea, porque hay algo de ellos que también es tuyo. Y al final todas las personas tenemos muchas cosas en común. Muchas veces decimos, no, es que somos cada uno de su padre y de su madre, somos diferentes, no, pero todos tenemos unos hilos, unos puntos en común que cuando tú los pones en la novela, en un personaje, tú los identificas. Enseguida te das cuenta que eso es parte de ti, porque lo ha escrito esta persona. Pues esta novela os invito a leerla principalmente por descubrir esos personajes que son reales, que son auténticos, que son verdaderas personas que han pasado por mi vida y que unos han sido, insisto, pues los he conocido por casualidad, otros porque estaban dentro de mi propia familia, pero son reales, son personajes que no son una ficción. Y os vais a identificar, cada uno os identificaréis. Pues a algunos les gustará más, a lo mejor a alguno le gusta Carlos, yo qué sé, no sé, vete a saber, pero hasta Carlos es real, os puedo decir que Carlos es exageradamente real, o sea, es parte de una persona que pasó por mi vida y que era así, pero que, bueno, le he puesto unas cargas de profundidad fuertes pues, para que, imagínate, para un gran contrapeso a una gran familia que es la que sale como protagonista de la novela. Entonces, claro, una familia de ese peso, de esa potencia, ¿cómo no vas a poner un malo suave, ¿no? Tienes que poner un malo que esté a la altura del peso de esa familia. Sí, que se la hacía pasar mal a Manuel y a la propia familia. Pero ¿verdad? Todos son reales, o sea, es una novela muy real. Entonces yo os invito a leerla porque vais a leer, y además, porque he procurado escribirla lo más sencillo que he podido. O sea, no he querido entrar en virtuosismos estilísticos porque digo, esto es en mi segunda novela sería un error. Voy a escribirla lo más sencillo que pueda para que cualquier persona no se aburra y siga leyendo, y encima, si es posible, que cuando acabe la novela a lo mejor quiera releerla, pues a lo mejor dice, oye, pues como me ha sido tan fácil leerla, la voy a releer, porque al releerla hay detalles que es posible que se te hayan pasado, porque la novela es muy sencilla, o he procurado que sea muy sencilla y muy fácil. Es una novela que está bien, que te vas a sentir identificado, si no con uno, sí con más personajes. O sea, los míos han sido, ya te lo he dicho, David y la abuela Sara. Y además viajas mucho porque, bueno, Santander, Castellón, Alemania, Londres, ¿me dejo algo? Bueno, también aparte de la novela en la que hay viajes de David, y he querido hablar porque además, de hecho, ahora nos están escuchando porque afortunadamente con la tecnología hoy en día por streaming nos están viendo en Argentina, en Chile, en México. Yo recibo constantemente chats de muchos sitios, y en la novela se hace una buena visión de Argentina. Se habla de muchos países de Latinoamérica, de Estados Unidos, se habla de Francia, de Nueva York. Como yo, es decir, he viajado por muchos sitios, no me he ido tan lejos, pero sí que di la vuelta a España muchas veces, y la novela se habla de muchos sitios, se habla de muchos lugares, y siempre me ha gustado. Por ejemplo, hay una parte de la novela en la que un taxista, no quiero revelar mucho, le da una vuelta al protagonista por Nueva York, pero siempre sin olvidarnos de España y de nuestro origen, ¿no? Es decir, siempre he procurado hablar de los países donde se habla en la novela, que son muchos lugares, pero siempre recordando de dónde viene, ¿no? Para pasar el origen del personaje, que no lo perdieran. Pues no sé si hay alguna pregunta o... Hola, no he leído nunca nada, pero vamos, me está pareciendo muy interesante. Has nombrado a Delibes y a Reverte. ¿Quién es tu referente? Bueno, a ver, hay una parte de escritores contemporáneos que lógicamente son de cabecera, que para mí, pues Delibes y Cela son, yo no sé, habré leído La Colmena, no sé,
10 veces, 15 veces, no sé, un montón. Eso, yo, la colmena, por ejemplo, es cuando no tengo nada que leer o porque no me atrae nada, cojo la colmena, me pongo a leer la colmena y no paro. Delibes me encanta, o sea, cualquier novela, bueno, y luego, lógicamente, de los autores más recientes, pues tengo Julia Navarro, por ejemplo, me gusta mucho, Paloma Sánchez Garnica me encanta. Bueno, en fin, hay muchos autores ahora que también me gustan. De vez en cuando pues también pego un giro y me pongo a leer a Santiago Posteguillo y me quedo tan ancho, o sea, aunque también he de reconocer que Santiago es a veces duro de leer porque a veces es demasiado, quiere ser demasiado minucioso a lo mejor a la hora de explicar todo lo que le pasaba a Julio César paso a paso. Yo no soy, yo soy digamos un poco la antítesis de eso, pero hay muchos, pero por ejemplo a mí, por decir uno, por ejemplo, la antítesis por ejemplo de Cela o la antítesis de Delibes es por ejemplo Paco Umbral. Paco Umbral es súper barroco, o sea, es un autor que para leerlo hay que echarle mucho. Lo que pasa es que yo, en la época de los años 90, cuando yo estaba aquí en Madrid, cuando esos años del año 90 al 99, que fui tan feliz en esta ciudad y que conocía a tanta gente, a mí me gustaba mucho leer las columnas que hacía Paco Umbral en el periódico, me parece que era El Mundo, me parece que era el columnista del Mundo en la contraportada, y yo le leía mucho, y entonces dije, bueno, pues voy a leer también sus novelas, pero era de una forma de escribir tremendamente barroca, tremendamente compleja, y aunque con mucha paciencia podías llegar a él, bueno, sí que me ha influido parte de la obra de Paco Umbral, pero yo me inclino más por autores un poco más cercanos, ¿no? Y Cela para mí es un autor muy claro, o sea, es que tienes cualquier texto de Cela que es muy fácil de leer, pero hay muchos, o sea, insisto, ahora Paloma Sánchez Garnica, por ejemplo, me he leído un montón de pues ella. A mí me encanta. Y es verdad que tiene tintes, no, a ver, son diferentes, pero sí que es verdad que tiene bastante tintes de las cosas. O sea, es verdad que cuentas las cosas, pasas por una época histórica, pero no profundizas tanto en qué pasó, cómo pasó, por qué pasó. Está muy bien. No soy Santiago Posteguillo, no soy Paloma, pero estoy ahí en ese punto. Estoy en ese punto. Es muy difícil abrirse camino porque se publican 200 libros, Sí. más de 200 libros al mes. O sea, Sí. es complicado. Así que, ¿alguna pregunta más? Sí. Sí, me gustaría saber si tu género favorito es la histórica. La histórica. ¿O tienes otros géneros literarios que te gusten? A ver, a mí lo que me gusta es... a ver, a mí me gusta, yo soy un contador de historias, o sea, a mí me gusta contar historias, pero me encanta, o sea, me apasiona mucho contar el momento en el que al personaje le pasan las cosas, o sea, es decir, no soy a mí la novela histórica como tal, o sea, como histórica como tal, no. Pero sí que me gusta contar cuando le pasa una serie de cosas al personaje, qué es lo que está pasando en la sociedad en ese momento. Que sea la sociedad y qué es lo que está pasando en ese momento en el país. O, insisto, yo ahora estoy terminando las correcciones de mi última novela y insisto que sigo en esa línea. Es decir, cualquier cosa que le pase al personaje, quiero explicar lo que hay alrededor y en qué momento histórico está. Es decir, pues estamos en el año, no sé, año 86. Pues yo me documento a tope de lo que pasaba en el año 86 en ese lugar, sea en España, sea en Estados Unidos, sea donde sea. Y me gusta contar, me gusta que el lector se haga cargo de lo que está pasando, porque sigo diciendo que el hombre y sus circunstancias, es decir, le pueden pasar cosas al personaje, pero lo que le rodea al personaje, lo que pasa alrededor, lo que está pasando a sus vecinos, a todos, yo quiero contar un poco, muy suave para no tal, pero me gusta porque hace mucho, primero que hace creíble, más creíble al personaje, lo hace más creíble a mi juicio, pero es que además el personaje
te da para que cuando tú estás contando lo que le pasa al personaje, poder contar incluso lo que le está influyendo. O sea, le está influyendo lo que es un acontecimiento. O por ejemplo, a lo mejor uno de mis personajes, como un ejemplo, me viene a la cabeza de un relato, ¿no? Yo tengo un personaje que está sentado en la barra de un bar y de repente, pues en televisión española, porque en ese momento, pues nada más que un canal o había dos, en televisión española, están viendo a un telediario. Pues me gusta contar qué periodistas eran los que estaban ahí en ese telediario. Pues si era Matías Prat, pues bueno, Matías Prat y Ana Blanco, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Pues me gusta que la persona se dé cuenta de que el personaje está viviendo en ese momento, porque creo que lo hace más real, ¿no? Lo hace más real y de hecho, pues, bueno, pues ese personaje realmente le estaban pasando una serie de cosas como le pasaba al que estaba al otro lado de la barra o a su vecino, ¿no? Así. Pero no histórico, o sea, es El contexto contexto histórico de lo que está pasando. lo que está pasando ahí, sí. Y a veces me profundizo, luego ya está la editorial para decirme que corta un poco, que está pasando y tal, pero ya corto un poquito. No sé si hay preguntas. Sí, adelante. He querido entenderte que tú has puesto en estas historias mucho corazón, mucha emoción. Tus personajes están basados en gente que en realidad ha pasado por tu vida, son reales aunque tú los hayas. Y también que antes de ponerte a escribir, tú tienes que tener como el principio y el final ya definido de la historia. He creído entenderte. Sí, a ver, sí. Mi pregunta es, como he entendido que tú eres un escritor vocacional, aunque te hayas dedicado a otra cosa, ¿no? ¿A ti te condiciona mucho el hecho de estoy escribiendo un libro que luego quiero que llegue a un amplio espectro de lectores y que se venda, o tú te sientes libre, cuentas tu historia, va fluyendo y ya veremos? Es muy buena pregunta, ¿eh? O sea, creo que son dos preguntas en una. Pero, y te lo agradezco un montón porque es la esencia de cómo soy como escritor ahora. No lo sé dentro de 5 años cómo seré, pero ahora, como soy ahora, te lo voy a decir tal cual. Yo, efectivamente, cuando empiezo a escribir un relato, yo no empiezo a escribir, o sea, yo no me pongo delante del ordenador en página en blanco si no tengo una historia ya preconcebida o pensada o anotada o hechos 200.000 apuntes en el móvil o a mano o lo que sea. Yo si no tengo una historia de principio a fin, miento. El final lo dejo siempre abierto. O sea, siempre tengo el principio, digamos el desarrollo y casi el final lo tengo, pero el final nunca lo termino, o sea, nunca lo dejo, o sea, me pongo a escribir antes de tener el final. El final sí que es verdad que es una novela, el final es de las cosas más difíciles que hay. Es decir, es muy complejo el final. Yo muchas veces en casa me ven, no estás terminando ya, te veo muy tal, o sea, se me va un poco incluso la cabeza, estoy un poco cuando estoy abordando el final, porque el final me cuesta, es una cosa que tal, quiero que el final llegue también a la gente y que al final esa novela en las últimas páginas como también te quedas un poco con todo, ¿no? Eso por una parte, sí que tengo una historia desde el principio a casi el final, pero bueno, ahí me pongo. Y cuando estoy escribiendo, pues me dejo fluir, o sea, sí que pienso, mentiría si no pensara en que ojalá pudiera conectar con el mayor número de personas posible, pues para que eso que estoy plasmando en papel lo pueda leer mucha gente y que habrá personas que estarán más identificadas o menos con lo que estoy poniendo, pero sí que es un medio de comunicación. A ver, a ver si lo puedo, porque es que la pregunta me ha llegado, o sea, es decir, es importante. Es el motivo de por qué escribo. O sea, el motivo de por qué escribo es en el prólogo, en algunos prólogos de los libros, más o menos lo cuento, ¿no? He conocido muchas personas en mi vida, con mi profesión, he conocido a mucha gente,
tengo un conocimiento, un recuerdo muy potente de la gente también familiar que ha pasado por mi vida, pero tengo un anhelo muy grande de conocer a más. Claro, hoy en día, por los medios de comunicación que tenemos, ahora mismo por streaming, nos están escuchando un montón de personas, nos están viendo un montón de personas y bueno, también es un motivo de satisfacción. Pero la novela también es una forma, la novela o si hago otro género, pero ahora mismo con novela, es una forma también de saber si estoy llegando al corazón de alguien. Y si esa persona, dándome su feedback, por algo, he llegado, aunque sea un trocito de novela, ha llegado al corazón de alguien, yo ahora mismo estoy en un momento de mi vida que no voy buscando dinero, ni voy buscando... Viene bien, pero no estoy en un momento en el que quiero hacerme rico con la novela o quiero hacerme famoso con la novela, no. Quiero llegar a la sensibilidad de las personas. Tengo, quizás porque mi profesión durante 30 años, el mundo financiero es un mundo, ya lo leí al principio, es un mundo muy frío. O sea, es un mundo muy frío. Hay una parte que es, si eres el director de un pueblecito y conoces a la gente, pues encontrarás a la parte buena, ¿no? Pero también hay otra parte que es la parte de los objetivos, la parte de la vida que nos toca vivir a muchos de nosotros estando en banca o en otras profesiones. Durante muchos años, y yo llevo 30 y pico años en la profesión de financiero porque sigo estando, sigo trabajando en el sector financiero. Siempre he echado de menos conectar un poco más con la gente. O sea, quizás por la presión de los objetivos, por la presión de tener que conseguir no sé qué, a lo mejor esa persona podía haber conocido más de esa persona o esa persona un poquito más de mí, porque tú también tienes que recordar, porque tú también tienes que defender a una entidad financiera que es la que tiene que comer, la que te da tu sueldo, la que tienes que... Y entonces dices, qué rabia que, porque yo soy ahora mismo director de la oficina, yo no puedo sincerarme con esta persona, o sea, no puedo tener un contacto más cercano, ¿no? O sea, porque eso, claro, eso guardándolo durante 30 años, ha llegado un momento en el que ya he dicho, mira, yo quiero llegar a la gente como sea, yo quiero llegar al alma de las personas. Y luego, lo que yo espero de la manera, insisto, no es hacerme rico ni vender muchísimo, ojalá igual venda mejor, pero no, lo que quiero es que las pocas o muchas personas que lean la novela se sientan identificadas y si puedo tener un feedback a lo largo de mi trayectoria como escritor, alguien me puede decir, oye, pues mira, a mí desde Argentina, por ejemplo, hay una persona que me cuenta un montón de cosas de lo que ha leído de la primera novela. Bueno, pues eso, la satisfacción que tienes esa es la que ya voy buscando. O sea, estoy en un momento de mi vida que voy buscando eso, no busco otra cosa. Si cada vez soy más sagaz, más profundo, más auténtico en mi escritura y menos ficticio, o sea, más real, y puedo emocionar a la gente, eso es lo que me pica, eso es lo que me motiva ahora mismo. Ese es el escritor que hay ahora. No sé, las personas vamos cambiando, vamos evolucionando y tal, pero ese es el motivo, el leitmotiv de poder escribir en la novela. Llegar a las personas y que esas personas se sientan identificadas, unos más, otros menos, otros tendrán más afinidad con los personajes, otros menos. Decía Delibes, que estamos hablando de él, que es esto, que la historia podrá ser mejor o peor, pero toda historia, los personajes son lo más importante. El personaje, tal y como, si el personaje llega, si el personaje entra y te toca, ahí está la clave. Y por eso me centro mucho en los personajes. O sea, trato de que sean personajes lo menos ficticios posibles y lo más reales, ¿no? lo más auténticos. Y estoy en esa fase. Profundizar en ello, o sea, intentando hacerlo lo mejor posible ahí. No sé si había preguntas en directo. ¿Sí? Creo que por el WhatsApp, Nos habrán pasado. por WhatsApp, voy a poner el gafas porque sí, me preocupa
el paso del tiempo. Porque no veo nada. Porque con presbicia pues Y también. es que no veo nada si no me pongo las gafas. Yo también te quería hacer una pregunta antes de que empieces Claro, con todo por lo de la supuesto, claro. Lo primero, desde luego, enhorabuena. Yo coincido con Loli, ¿no? Sí. En que sabrás que fue ayer, me enganchó también desde el primer minuto. Está lo mismo, pero también coincido en que has crecido muchísimo como escritor, aparte de como cantante, que también te canta, que también está ahí Está en Spotify. tu luego- disco, Melancolías, precioso también, bueno. Pero la pregunta es, ¿qué te resulta a ti más difícil a la hora de escribir? Todo ese vane que haces de protagonistas, porque yo casi al principio me tuve que hacer un pequeño esquema para poder seguir bien la historia, o recopilar los datos históricos como comentábamos antes también. ¿Qué es lo que más te cuesta a ti? Bueno, cuando una novela es coral, una novela tiene muchos personajes, tiene muchos afluentes, o sea, es decir, tiene muchos ramales. O sea, yo quiero que en una novela todo coincida, o sea, no haya ningún punto, o sea, ningún cabo suelto. O sea, es decir, tiene que estar todos los cabos, tienen que estar unidos. Claro, hay momentos en los que por tu propia necesidad o por tu propio ego, ¿no? Tienes que irte por un lado y tal. Tienes que ser muy tajante, es decir, no irte del tema para que todos esos personajes entren es decir, hacer, como tú dices, yo me he hecho un esquema para dar, bueno, pues yo también me tenía que hacer mis esquemas mentales para que los personajes, porque además son personajes que están todos relacionados en épocas diferentes. Es decir, unos están en el principio del siglo y otros están en el año 1990. O sea, es decir, depende. Pero a ver, llevaba su trabajo, pero no era un trabajo muy duro. O sea, no era un trabajo duro, era un trabajo más bien apasionante. Ahora, también, pero sí es un trabajo de tiempo, es decir, de dedicarle tiempo. Claro, eso es lo que yo, volvemos a lo mismo, lo del paso del tiempo. Yo sí que he sufrido, la novela parece mentira, pero aunque uno escribe porque le apasiona escribir, también he tenido ansiedad escribiendo. O sea, es que es curioso, porque eso no es contrasentido, es decir, me encanta escribir, disfruto escribiendo, pero cuando la cosa no va por donde tú más o menos preconcebías, pues tenías en la cabeza, pues llegaba un momento en el que empezaba la ansiedad y que no llego, que no veo la conexión bien hecha con este personaje y esta época, y entonces sí que se produce un sufrimiento, es decir, sí que está sufriendo. Ostras, muchas veces me decía mi mujer, pero bueno, vamos a ver, si tú estás escribiendo y lo estás haciendo para pasártelo bien, ¿cómo narices estás tan preocupado ahora mismo? Es decir, Es un poco el síndrome del impostor que tenemos todos, que vivimos en algún momento. Pues sí, sufría mucho. Te estaré haciendo bien, llevaré alguna parte con él. Se me habrá ido la pinza con algún personaje y a lo mejor, yo qué sé, o he repetido un personaje, y eso era una obsesión que tenía. Había veces que me despertaba de noche y decía, ostras, Que mata a la hermana y no me la esto cuenta. ¿Ha pasado alguna vez? Sí, a mí lo que no, o que en mi otro libro habré contado la historia de este señor y resulta que lo estoy repitiendo, ostras, y me iba a coger el otro libro y decía, no lo está contando. Bueno, eso y mil cosas más. Pero que todo cuadre, y sobre todo lo que he dicho hace un rato, es que una persona pueda releer la novela con tranquilidad y que pueda unir los cabos, eso es de las cosas muy difíciles. O sea, una de las cosas que más me ha costado es que se pueda leer la novela 100 veces una persona y que no encuentre ningún cabo suelto. O sea, eso es muy importante. Sobre todo en una novela coral, con muchos personajes. Yo creo que eres un lector, o sea, un escritor mapa muy planificado, que tu brújula nada, seguro de dejarte llevar y fluir, no. ¿Alguna cosa te puede venir espontánea? Esquemáticamente sí, o sea, Sí. en ese intervalo de tiempo que le doy a esa parcela de la historia, sí que me dejo llevar, Pero siempre digo, a ver, ¿me dejo llevar? ¿Cuánto me deja llevar? 2 capítulos. Bueno, no me... Y si no me paran en la editorial, o sea, me dicen, cuidado que
Y además una cosa, yo que sí que la he leído también y tal, es verdad que la vas leyendo y yo le decía, es que la estás leyendo y la estoy viendo en la tele o en el cine, porque está todo muy desarrollado, está todo con muchas pinceladas de la situación. Es un poco tiempo entre costuras de este tipo de... ¿Verdad? No sé si te has planteado o te gustaría, o no sé, si la has escrito pensando en poderla llevar a la televisión, al cine. Eso ni se me ocurría. mucho. Por sacar la novela y que las personas la lean y lo pasen bien, genial. Pero sí que soy un amante del cine. Yo he visto películas desde los 3-4 añitos. Mis padres me llevaban al cine porque no tenían con quién dejarme. Era hijo único desde que nació mi hermano, pasaron 10 años. Y claro, pues mis padres no tenían con quién dejarme muchas veces y me iba con ellos a todos sitios. Entonces yo vivía también muchas veces en el mundo de adultos y veía películas de adultos, o sea, teniendo 4 o 5 añitos. Mis padres eran unos aficionados al cine tremendos, o sea, que el cine era una locura y yo iba y desde muy chiquitín veía muchas películas. Entonces, mi escritura también es muy cinematográfica, o sea, pero es muy visual. Muy visual, o sea, yo he visto. A mí me impactó, recuerdo, eso decía mi hijo el otro día, que se la puse, El Chacal, que es una novela de Frederick Forsyth, y hicieron al cine, Red Cinema hizo la adaptación al cine, luego ahora se ha hecho una serie de personajes del Chacal, y luego se hizo también remake y tal. Bueno, pues yo vi la serie en el año 74, creo recordar, 73, creo que la estrenaron, yo tenía 4 añitos, 5 añitos, y me impactó como la escena final en la que, sin contar lo que pasa, la escena final, porque si no la voy a destripar y eso no quiero, pero la escena final se me quedó impactada, o sea, pero totalmente impactado toda mi vida, como otras tantas películas, o sea, muchísimas películas, imágenes concretas de películas me vienen, muchas veces abro los ojos. Yo soy de los que me quedo en el sillón muchas veces durmiendo, cansado. Mi mujer me dice, quédate, pero si intentan despertarme, a lo mejor estoy hablando de la película que yo he visto hace 50 años. Soy muy cinematográfico, o sea, mi forma de escribir es muy visual, o sea, la puedes percibir enseguida. Ojalá se llevara al cine y alguien dijera más maravilloso, no aspiro a tanto, ojalá, pero sí creo que sería fácil porque insisto, he escrito muy visual. Pues a nivel personal pienso que el objetivo que tú dices de llegar a la sensibilidad de las personas que lo leamos o que lo lean y tal, creo que sí que lo has conseguido con el libro, ¿eh? Ya lo dirá la gente. Pero... Bueno, ha salido más de uno. Ha salido el día que vamos a darle. No, hombre, claro. Pero está Pero súper es bien verdad que escrita. llega, ¿eh? Y además que tiene muchísimos personajes que son protagonistas, es una novela coral, tienen muchas épocas y localizaciones diferentes, pero es fácil leerla e hilarla, que no te tienes que estar dando la vuelta de ¿de dónde venía? ¿Y esto quién era? Eso está muy bien escrito, muy bien hilado, que no es fácil de conseguir. Sí, bueno, es que cuando se tiene muy claro el guión, por ejemplo, cuando tienes muy claro un poco la historia general, luego ya es recrearte un poquito en cada parcela, pero en general te hace que lo vaya. Voy a mirar un poco también las preguntas de personas que nos están viendo, si acaso. Bueno, aquí una pregunta desde Argentina, Graciela Cerato me pregunta, dice, ¿qué esperas que los lectores se queden al terminar el libro? Te enviamos saludos desde Argentina. Bueno, que espero que se queden al terminar el libro, pues ganas de leerlo otra vez, de verdad. O sea, vuelvo a repetir por historia, ganas de leerlo otra vez. Cuando terminas un libro, muchas veces dices, bueno, qué bonito era, pero bueno, ya lo he terminado. Qué alivio, ¿no? Ya he terminado el libro, ya voy a otra cosa, ¿no? Pues si alguien desea releerlo un poquito, esa es mi máxima aspiración. Claro que es una aspiración muy alta, porque insisto que todos cuando terminamos un libro... Con la dependiente y además tenemos otro, y con todos los que hay por ahí por leer, dicen, a otra historia.
Pues si fuera un libro de cabecera, de esos como el que he dicho yo de La colmena, por ejemplo, de Cela, ¿no? Por supuesto, salvándome las distancias, pero volver otra vez, decir, un libro que tú puedas abrirlo y decir, ahora voy a leerme otra vez este capítulo que me apetece. Pues esa es mi aspiración y sobre todo, bueno, que se le quede a alguien algo en el alma, ¿no? Que se le quede algo, que se le remueva algo en el interior. Necesitamos dejarnos un poquito, respirar un poco de la vida que llevamos y entrar más en el mundo de los sentimientos. Pienso yo que esa es mi principal aspiración. Sí, adelante. Te quería hacer 2 preguntas muy cortitas. Sí. Esa obsesión que dices que tienes cuando escribes de que todo cuadre, ¿es de formación profesional? Y lo segundo que te voy a preguntar por último es, como no te importaría, sino que te daría mucha ilusión, por ejemplo, que tu novela pues fuera una serie o una película, ¿no? Has pensado en personas. ¿Estás preparado para que la coja un director y la novela, lo que cuentas en tu novela, te lo modifique mucho? Que a veces pasa. Bueno, eso es una de las cosas que sí que pasa. Sí. Bueno, a la primera pregunta de si es de formación profesional, yo qué sé. Sinceramente, he tenido que ser así, pero también te digo que mi vena artística, la que tengo ahora porque escribo, no es que ahora tenga yo la vena artística, es que yo a los 5 años yo me iba de clase en clase en el colegio cantando y contando chistes a todos mis compañeros. Y yo era el que entretenía las excursiones cuando nos íbamos me acuerdo, soy luciano, nos íbamos al pantano de Santomera, era lo más, vamos, la excursión más grande que se podía hacer es irse al pantano de Santomera y disfrutar un poco del campo y del agua, ¿no? Esa era la mejor excursión. Bueno, pues yo en el autobús era el que cogía el micro y contaba los chistes y el que entretenía a la gente, el que, bueno, pues esa vena artística, o cuando cantaba y me gustaba componer canciones y cantar y tal, bueno, pues todo eso lo he tenido que tener retenido por mi profesión. Pero sí que puedo decir que cuando han salido las mejores operaciones en el banco, cuando he sacado las mejores, digamos, felicitaciones, no ha sido cuando he cumplido los objetivos tal como me decían y tenía que ser así, no, sino cuando me he salido del guión, me he dejado llevar por la intuición y he sacado adelante un proyecto de un emprendedor que quería que nadie le iba de banco en banco y nadie le hacía caso, y yo le hice caso, me puse en sus zapatos, tuve esa empatía con él y entonces saqué adelante una operación de 1 millón de euros, por ejemplo, que nadie creía, y de muy empeñarme en su proyecto, se lo pude dar. Y esa persona con ese dinero pues ha creado, me acuerdo perfectamente de uno de los un apartahotel, por ejemplo. Y ese apartahotel yo paso ahora por delante y sigue estando. Bueno, pues eso, me salí del guión que me establecía el banco porque me vino la vena artística, me vino la vena sensible. Yo soy un poco artista, es decir, cuando soy un poco Lola Flores, en este sentido fue un poco folclórico y me he salido del guión, han sido mis principales éxitos en mi carrera profesional. Es curioso, ¿no? Quizás porque cada uno somos, cuando uno le sale la parte más auténtica es cuando se salen las cosas bien, ¿no? Y sí, por ahí. Y lo que me comentabas, nosotros me comentabas, perdón, que me he ido por... Sí que sí, aceptarías de buen grado que un director de cine te valorase mucho tu novela. Cuando terminas una novela, lo peor que pasa son las correcciones. Yo odio las correcciones con toda mi alma, o sea, es una cosa terrible. Y cuando además pasa a una editora que además empieza a decir, pues aquí te has enrollado, corta, aquí te has enrollado, corta, o aquí te tienes que extender más, tal, pues parece como que te están violando un poco tu ser, ¿no? Bueno, pues te tienes que acostumbrar. Tienes que pensar que ellos han leído mucho más que tú, están acostumbrados a lo que tal, y dices, bueno, pues vamos a pensar que estamos en buenas manos y que esto es por el bien de
de texto, ¿no? Bueno, pues en la novela, en una serie, en una película tendrá que ser así. Ojalá ves como un buen director o un buen guionista o adaptador de guión que lo haga recogiendo realmente la esencia del libro, que tienes que dejar, o sea, no, y ojalá salga bien. Ahora, si sale mal, pues ya, pues mira, ya no lo vuelvo a ver y se acabó. Pero la pena que se vayan al libro y que se lo lean, ¿no? Que es de lo que se trata. Y no sé si hay alguna pregunta más, perdonadme, porque y ya a ver si, porque hay un montón aquí. Es curioso lo que es la tecnología, estamos aquí con unos móviles y nos están viendo en México. Hay un montón de personas que me llaman desde México y me mandan cosas desde México. ¿De qué tratará tu próxima novela, caray? ¿Y qué parte te ha costado más de escribir de esta novela? Bueno, de mi próxima novela hablaremos el año que viene, si Dios quiere, pero ya está, ya acabo, estoy terminando las correcciones, o sea, está punto. Si esta novela tiene un poco de tirón, el tirón suficiente como para que la editorial vuelva a creer en mí para poder sacar adelante otro texto, pero sí que os digo, es una forma de escribir que ya me acostumbro a escribir así, o sea, de momento vamos a ver qué éxito tiene, y con la forma de escribir estoy ahora en un thriller policíaco, o sea, no vamos a decir que la próxima novela será un thriller policíaco, pero al estilo que no es la novela, no es otra cosa. Yo creo, y ya no sé lo que hay, porque si no podemos estar aquí con hay un montón de preguntas de México, de Chile, de un montón de sitios, pero bueno, responderé con el Instagram y iré respondiendo a todos. Pues nada, ha sido un placer y de verdad que os invito a leerla porque es los personajes muy bonitos. A mí no me da tiempo de leerla otra vez, ¿vale? Pero sí te digo que hay personajes como David, Sara, bueno, muchos personajes que se van a quedar en el corazón para siempre. Y nada, muchas gracias a vos por venir.